Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a que me acompañen con la copia de sus Biblias al libro del Éxodo. Éxodo, vamos a abrir en el capítulo 20, versículo 15. Ese himno, Firmes y Adelante, hermanos, me hacía recordar a mí mis tiempos cuando estaba sirviendo al Señor en el ejército peruano. Nuestros himnos también servían, ¿no?, para levantar la moral de la tropa y poder caminar hacia el enemigo, ¿no? Así debe estar la iglesia, firmes y adelante en esta lucha espiritual contra principados y potestades, ¿no? Que en realidad nuestra lucha también son con hombres, ¿no? Hombres que son utilizados por el príncipe de las tinieblas. Entonces, vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 15. Dos palabras. No hurtarás, no hurtarás. Y así estamos llegando, hermanos, al octavo mandamiento y haciendo un breve resumen de todos ellos. Comenzamos con una división de las dos tablas de la ley moral de Dios, donde los 4 primeros mandamientos, en ellos el Señor nos ordena sobre la relación que todo hombre debe tener con Él. Es en los 4 primeros mandamientos, mientras que en la segunda tabla, que es en la que estamos ahora, se nos instruye la voluntad de Dios acerca de nuestra relación con nuestro prójimo, con el prójimo. Y un resumen, hermanos, de la segunda tabla sería el siguiente, y yo quisiera que prestemos atención. El quinto mandamiento, fíjese cómo es que lo voy a decir. El quinto mandamiento protege a la familia. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento protege la vida. No matarás. El séptimo mandamiento protege el matrimonio. No cometerás adulterio. El octavo mandamiento protege la propiedad privada. No hurtarás. El noveno mandamiento protege la verdad. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento protege el corazón de las cosas del mundo. No codiciarás, no codiciarás. Este es un resumen, hermanos, muy significativo. Y en este resumen nos muestra las razones por las que los hombres sin Dios aborrecen a Dios y su palabra, porque estos mandamientos protegen todo lo que ellos quieren destruir. Y aquí estoy hablando, hermanos, del progresismo, de la agenda globalista, del marxismo cultural y como quieran llamarlo. La Biblia protege la familia, la Biblia protege la vida, la Biblia protege la propiedad privada, la Biblia protege el honor de las personas y también protege el corazón de los seres humanos. Esa es la razón por la cual nosotros podemos ver que muchos jóvenes, ahora no sé cómo se les llama, a veces he escuchado que se le dicen millennials, no sé, yo alguna vez leí esto y creo que tengo que memorizarme bien porque a veces cuando estoy conversando con otras personas yo me desenfoco un poco ahí, voy a tener que grabar, pero esa es la razón por la cual muchas de las protestas que nosotros vemos de los jóvenes en diferentes países terminan pues destruyendo la iglesia, iglesias, van contra el catolicismo, van contra las estatuas que representan pues a los santos, ¿no? Por tanto, el octavo mandamiento es único, protege la propiedad y protege las posesiones. Por implicación, también tenemos razón al pensar que protege el tiempo, protege los talentos, protege las oportunidades de otra persona y todo lo que se le ha dado a las personas y especialmente a los cristianos como mayordomía, como cosas que nosotros debemos administrar en nuestros días. Yo quiero reiterarles siempre, hermanos, mi invitación para que estudien las obras de los hombres del pasado. Por ejemplo, creo que A.W. Pink tiene también un tratado acerca de los 10 mandamientos. Thomas Watson también tiene un tomo de una colección de libros
que hablan acerca de los mandamientos de Dios, el Padre nuestro, y también habla de la teología o la doctrina bíblica, ¿no? Entonces yo les invito siempre, hermanos, a que vean los antiguos, porque en nuestros días tenemos una interpretación moderna, distinta, diferente. Es una interpretación donde prácticamente se desprecia la ley moral de Dios y se pone pues al hombre como el fin de todas las cosas, ¿no? Vivimos en el tiempo del humanismo y se acomoda pues la predicación de tal manera de que el hombre sea el centro de los mandamientos de Dios, de las ordenanzas de Dios, y no debe ser así. Por ejemplo, Thomas Watson nos dice que hay causas exteriores e interiores que nos mueven a robar. Las causas interiores son, 1, la incredulidad. La incredulidad. Y aquí, hermanos, cuando habla acerca de robar y menciona la incredulidad, él cita un salmo, el Salmo 78, 19, donde la Escritura dice, y hablaron contra Dios diciendo, o sea, está hablando de los israelitas, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? La incredulidad. Los israelitas creían de que ellos mientras atravesaban el desierto iban a morir de hambre porque pensaban de que el Señor no era fiel, pensaban que el Señor no era todopoderoso como para poder alimentarlos en un lugar pues donde hay solamente arena, donde no hay agua, donde no hay nada de eso. Y cuando yo meditaba en eso, y voy a mencionarlo más adelante, hermanos, podemos relacionarlo también con cristianos profesantes, que de alguna manera creen de que Dios no es fiel para suplir las necesidades de cada uno de sus hijos. Eso lo voy a ver, lo voy a desarrollar un poco más adelante cuando esté hablando acerca del robo a Dios, el robo a Dios. Otra de las causas interiores, aquí se menciona la codicia. Thomas Watson menciona la codicia como una causa interior que incita al hombre a robar. Y él dice, una persona codicia más de lo que tiene, y esa comezón de la codicia la lleva a arañar lo que puede de otra persona. Lo lleva a arañar lo que puede de otra persona. Y luego él pone ahí el ejemplo de Acán. Yo creo que conocemos la historia de Acán, ¿no? Que había tomado del anatema. Ahora, en cuanto a las razones exteriores, Thomas Watson menciona la incitación de Satanás. La incitación de Satanás. Y él escribe, Judas era un ladrón, Juan 12:6. ¿Y cómo llegó a hacerlo? Satanás entró en él, Juan 13:27. Y él continúa diciendo, el diablo es el mayor ladrón de todos. Nos arrebató nuestro manto de inocencia y convence a los hombres para que formen parte de su gremio. Les dice lo bien que vivirán robando y cómo pueden apropiarse de los bienes. Escuchan la voz de la serpiente tal como hizo Eva, como aves rapaces viven del saqueo y de la depredación. Fin de la cita. Hermanos, yo siempre les recuerdo, Satanás, el Señor dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y Satanás, si bien nuestra lucha es espiritual, Satanás utiliza personas. Así como Satanás entró en Judas Iscariote para completar su plan, ¿no?, de crucificar al Cristo de la gloria, Satanás, por ejemplo, en estos días está moviendo el mundo, hermano, el mundo sin Cristo, de tal forma de que el objetivo es robar a los hijos. Acuérdense, Satanás vino a robar y Satanás va a robar los hijos de los creyentes y los hijos de los incrédulos también. Eso es algo que debemos de tener en mente. Por eso es que yo comenzaba hablando también acerca de esas agendas, ¿no? Inclusive, hermanos, en alguna oportunidad cuando yo estaba estudiando acerca de la música, yo recuerdo haber leído de los artistas de rock que decían a los padres, nosotros nos vamos a robar a tus hijos.
sin entrar a las casas. ¿Cómo es que robaban a los hijos? Por medio de la radio, por medio de la televisión, donde se escuchaba la música rebelde de ellos, ¿no? Bueno, luego el puritano, Thomas Watson, él habla de los tipos de hurto y describe en primer lugar la siguiente modalidad de robo. Miren, él dice, existe un hurto a Dios. O sea, existe una manera en que Dios es robado o le roban a Dios. Y él dice, quienes hurtan cualquier parte del día de Dios, o sea, del día de reposo, son ladrones suyos. Él acá se refiere al cuarto mandamiento. El Señor ha separado un día para Él. Y el que no guarda ese día para el Señor le está robando a Dios. Normalmente escuchamos en las iglesias que se habla del robo a Dios cuando se cita Miqueas, ¿no? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, para decir, le robará el hombre a Dios, y se hace pues con el propósito de picarle la billetera a las personas, ¿no? El propósito de conseguir el diezmo de ellos. Pero acá no. Aquí se está hablando del robo a Dios de una manera precisa. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No solo debemos dedicar una parte de ese día a Dios, sino la totalidad a Él, ¿no? Tras el sacrificio matutino, pues, dedicar el resto del día a la vanidad y el placer es un hurto espiritual. Si se hurta a Dios lo que le corresponde, hasta los mismísimos paganos se levantarán para juzgar a tales cristianos, puesto que tal como apunta Macarovio, ellos mismos, los paganos, dedicaban un día entero a sus dioses falsos. Esto es algo tremendo, hermanos. Y es cierto, cuando usted comienza a averiguar un poco más cómo es que los paganos guardaban un día completo para sus falsos dioses, es una vergüenza que aquellos que dicen que son hijos del Dios verdadero no lo guarden. O sea, nosotros tenemos entonces que aprender de los paganos, en lugar que los paganos aprendan de los cristianos, a separar un día para nuestra deidad, para nuestro Dios, para nuestro Salvador. Vamos a dejar al puritano Thomas Watson por el momento y meditemos también un poco más acerca de este mandamiento. Es realmente muy profundo. Voy a procurar terminar, hermanos, hoy día todo lo que yo había anotado, ¿no? Veamos ahora que este mandamiento del Señor nos presenta su cuidado amoroso sobre nuestras posesiones. Ese es el fondo de todo esto. Dios quiere que nuestras posesiones sean guardadas, sean cuidadas. De allí que nos dice de una manera clara y sencilla en este mandamiento, no robarás, no hurtarás, no robarás, no hurtarás. Y este mandamiento nos descubre varias cosas, hermanos, ¿no? Y algo que les voy a comentar, quizás pueda un poco chocar, ¿no? Pero este mandamiento lo que hace es descubrir la naturaleza ladrona del hombre sin Cristo. La naturaleza ladrona del hombre sin Cristo. Y cuando la Biblia habla de una naturaleza, habla del nacimiento. Y éramos por naturaleza, por nacimiento, hijo de ira, lo mismo que los demás. Y esto es la doctrina que se conoce como la depravación total del hombre. Una doctrina rechazada por muchos, pero que es bíblica, como dice el siguiente salmo, el Salmo 58:3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Qué significa? Se apartaron los impíos desde la matriz, desde el momento en que nacen, se apartaron. Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hermanos, ¿alguien ha escuchado a un recién nacido hablar una mentira? A un bebé de un día, 2 días, ¿se le ha escuchado hablar una mentira? Lo que nosotros hallamos en esta expresión es lo que se conoce como una hipérbole, una exageración. Y lo que el Señor nos quiere decir es que el ser humano es mentiroso por nacimiento. Y así como es mentiroso por nacimiento, es ladrón por nacimiento. Es una persona perversa por nacimiento.
Ahí podemos recordar lo que dice el apóstol Pablo recogiendo el Antiguo Testamento cuando dice: y sus pies corren solamente para derramar sangre. O cuando en el libro de Génesis también escuchamos al Señor, antes de enviar el diluvio, decir, por ejemplo, de que el pensamiento de todo hombre era de continuo a mal. Así es el hombre sin Cristo. Por eso es que es necesario que nosotros sepamos criar a nuestros hijos. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos que nuestros hijos roban, esa es la palabra, roban una moneda del monedero de la abuelita, cuando roban algo en una tienda, un caramelito que ven allí y se lo meten al bolsillo, no debemos pensar que otras personas han influido mal en nuestros hijos. No, no es así. No es así. Sino que ese pecado del robo aflora, hermanos, desde el corazón. Por eso es que en Marcos 7, 21 al 23, el Señor Jesucristo lo dice muy claramente. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los robos salen del corazón del hombre. Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, el robo ya estaba en el corazón cuando nació el niño. Cuando roba, lo que hace es mostrar lo que él tiene en su corazón. Por ello podemos afirmar que el hombre sin Cristo no es ladrón porque roba, sino que roba porque es ladrón por naturaleza. Si nosotros no entendemos la naturaleza del hombre, cómo es que es el hombre, nunca vamos a poder predicar el Evangelio. Nunca vamos a poder hacer una diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano genuino, un cristiano que verdaderamente ha sido formado por el Espíritu Santo, una nueva criatura, alguien que ahora tiene una novedad de vida y todo lo ha dejado atrás, todo. Bueno, entonces es eso lo que primeramente debemos entender, de que cuando nuestros hijos roban algo, cuando agarran algo sin el consentimiento de los padres, es porque ellos nacen con un corazón así. Lo que necesitan es la instrucción del Señor por medio de los padres piadosos, algo que pues nadie, solamente los cristianos creo que lo hacen, ¿no? Un incrédulo solamente a su hijo lo amonesta diciendo: no robes porque es malo, ¿no? Un creyente le dice a su hijo: no robes porque es pecado contra Dios, ¿no? Las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, nos enseñan sobre las diferentes clases de robo que se practicaban en estos tiempos, donde el Señor, por ejemplo, nos dice en muchas escrituras del Antiguo Testamento, Él nos dice en Éxodo 22, del 2 al 4, dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Hermanos, yo estaba tratando de hacer un resumen de varios pasajes de la Escritura donde se enseña el robo, y son muchísimos. Por ejemplo, este capítulo 22 del libro del Éxodo habla de la restitución, y ahí nosotros podemos mirar un poco más cómo es que el Señor trata cuando una persona toma la propiedad privada de otra persona, ¿no? Bueno, ¿cómo roban los hombres? Eso es importante que nosotros podamos entender. Robar, hermanos, no es solamente cuando caminamos por la calle y un motociclista se detiene, saca su arma y nos amenaza para llevarse nuestro celular. O no es solamente, como hemos leído aquí en el capítulo 22 del libro del Éxodo, que se mete a nuestra casa de noche cuando estamos durmiendo y se lleva la televisión, se lleva la laptop, etcétera. Los hombres roban cuando hacen guerras injustas. Cuando un gobierno quiere apropiarse de los recursos de otro país, hace guerra. Las guerras, hermanos, son casi por lo general por asuntos económicos.
económicos. La guerra que nosotros tuvimos con Chile allá por los 1870 y tantos fue por causa del guano y el salitre. Ellos querían nuestra riqueza y por eso hubo guerra. Entonces, eso es robo, ellos querían robarnos a nosotros, ¿no? Roban los hombres cuando hacen piratería. Cuando hacen piratería están robando lo que es propiedad intelectual. Roban cuando adquieren esa piratería, son cómplices del robo, ya sea que la compren o sea que se la regalen, eso es ser cómplice de robo. Roban en las calles con arma de fuego, como ya les he dicho, o con cualquier otra arma, puede ser un cuchillo. Roban cuando usan una pesa para comprar y otra pesa para vender. Todas estas modalidades de robo son castigadas temporalmente por las autoridades. Usted puede leer ahí en el Código Penal, en las leyes, que existen castigos para cuando las personas roban la propiedad de alguien. Pero todas ellas son castigadas, y yo quiero que usted preste atención, de una manera temporal. Las autoridades castigan de una manera temporal, pero todos esos ladrones son castigados por la eternidad por el Señor Jesucristo, si es que no se arrepiente, ¿no? Ningún ladrón heredará el reino de los cielos, ¿no? Entonces debemos hacer nosotros un análisis si es que estamos sin Cristo, porque las personas muchas veces creen que son buenos, ¿no? A ver, las personas que están sin Cristo, ¿alguna vez han robado algo? ¿Le han robado el centavito a la abuela o se han quedado con el vuelto que les estaban dando de más? Eso también es robar, ¿no? Cuando han visto que a alguien se le ha caído un billete, le han avisado, se le ha caído el billete o se lo han quedado. Eso es robar, eso es robar. Y no son buenas personas, pues a veces se dicen, yo soy buena persona porque no mato a alguien. No, el hecho de que uno tome, aunque sea un centavo que no le pertenece, es, ¿cómo lo llama la Biblia? Un ladrón, así. Por ejemplo, ¿alguna vez también han escuchado la palabra peculado? Yo creo que sí hemos escuchado esa palabra peculado generalmente en las noticias, cuando escuchamos que una autoridad del gobierno es acusada, ¿no? Y significa que él o ella se ha apropiado injustamente del dinero del Estado, de los bienes públicos. Aquí son unas autoridades castigando a otras autoridades y el Señor castigándolos a todos ellos si es que no se arrepienten. Vivimos un tiempo de corrupción grande, ya las noticias está de más que nosotros hablemos. Un caso pues quizás muy impactante ha sido el caso de Odebrecht, ¿no? Una empresa que corrompió a muchas autoridades, no solamente en este país, sino en muchos países de Latinoamérica. Ante Dios, las personas que tienen una pretensión de justicia, miren, yo quisiera que también prestemos atención a esta modalidad de robo. Las personas que tienen una pretensión de justicia delante de otras personas, también son ladrones. Aquel que piensa que es justo, ¿no? Aquel que se pinta, como decimos nosotros, como un santo, cuando no lo es, se presenta también como un ladrón. ¿Por qué? Porque roban la buena fe de aquellos a quienes engañan con sus poses de piedad y santidad falsas. Matthew Henry dijo que la piedad fingida es doble pecado. Eso es robarle a la gente su fe, su confianza, ¿no? Pagar con dinero falsificado también es robar. Lo mismo si se paga con un cheque que no tiene fondos, eso también es robar. En alguna oportunidad, hermanos, a mí sí me engañaron con un billete falso y yo creo que lo puse ahí en el libro, ¿no? Me pagaron con un billete falso y yo no me lo guardé para ver si también podía pasarle este billete al señor que vende la carne o al taxista. Absolutamente no. Si ya me engañaron a mí, pues ya me engañaron a mí. Si me robaron a mí porque me han robado al darme un billete falso, yo no lo voy a guardar pues para entregárselo a otra persona, para hacerlo pasar en el supermercado. Eso es, ¿cómo se llama? Robar. Eso es robar, ¿no? Retener el salario de los trabajadores
O sea, no pagarle, si alguno de nosotros tiene una empresa y no le paga a su trabajador en el día que tiene que pagarle, ¿eso cómo se llama? Se llama robar también, se llama robar. No importa si es que se lo está pagando 3 días después, no, tiene que pagarse el salario, porque por eso es que la Escritura dice que no debemos retener el salario de las personas, no es robo. Lo mismo también, hermanos, cuando se ofrece un buen servicio o un producto. Por ejemplo, yo puedo decir, este púlpito es de, yo te voy a hacer un púlpito de una madera de pino o de una madera de caoba y me pagas y te termino dando un púlpito en madera de tornillo, ¿no? Eso es robar también, ¿no? No es que, no, le estoy entregando, sí, no has cumplido lo que tú has prometido en la calidad en que tenías que entregar. Eso también se llama robar. Recibir o comprar cosas robadas también nos convierten en ladrones. Yo he conocido a una persona que frecuentaba ese lugar, Malvinas, y ahí compraba su celular. ¿No? Yo he conocido también personas que se han acercado aquí a la iglesia y en sus tiendas vendían cosas robadas. Eso es robar. Nosotros no compramos celulares en esos sitios donde están pues los celulares de las personas afectadas, a quienes se les ha robado, ¿no? De repente, no sé, a un pastor aquí, al pastor le roban su celular y yo voy a las Malvinas y pago por el celular que le han robado al pastor. O a cualquier persona, sea incrédula también, ¿no? Eso nos convierte a nosotros en ladrones también, ¿no? En la ley civil se le llama reducidor. Seguramente que esta lista, hermanos, puede ser muy amplia. Y tristemente yo me he encontrado con algunos profesantes, como ya les he dicho, que cometen dichos pecados bajo la excusa de todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo compra su celular en las Malvinas, ¿no? Así es. Todo el mundo, cuando recibe un billete falso, también trata de entregar el billete falso a otra. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y precisamente porque nosotros no somos del mundo, los creyentes verdaderos no robamos en ninguna modalidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo tiene su manera de ver la vida, de ver las cosas, de ver el robo. Nosotros lo vemos como la Escritura nos enseña. Todo lo mencionado hasta este momento, hermano, tiene que ver con bienes materiales y transacciones comerciales, pero hay una forma de robo que los puritanos llamaron robos espirituales. Robos espirituales, los cuales son cometidos, pues, ¿por quiénes? Por los ladrones espirituales. ¿Quién será un ladrón espiritual? Por ejemplo, una persona, un ladrón espiritual, son personas que le roban al Señor su honor. Son personas que le roban al Señor su honra, ¿no? La Escritura nos habla, ¿no?, de aquellas personas que, siendo religiosas, hacen con su vida que los paganos blasfemen el nombre del Señor. Esas personas son ladrones espirituales. No el que blasfema, el que hace que el nombre del Señor sea blasfemado es un ladrón espiritual, ¿no? Por eso es cómo es que está nuestro testimonio. ¿Qué es lo que las personas piensan de Dios cuando nos ven? ¿Se burlan de Dios o lo honran como aquel creador de una nueva criatura? También son esos malvados engañadores cuya predicación envía a los hombres al infierno con la promesa de un cielo imaginario. Todos los que predican el cristiano carnal son ladrones espirituales. El cristiano carnal no existe en la Biblia. Nunca han predicado del cristiano carnal hasta que apareció esa, yo le llamo, no sé cómo llamar a esa Biblia, Scofield. ¿Cómo podemos llamar a esa Biblia Scofield? Es una Biblia que pues no introdujo esa blasfemia, ¿no?, de un cristiano carnal. Entonces, todas esas personas que con su predicación engañan, no es necesario que tú seas santo. Aquellos que predican la santidad son legalistas, son fariseos. Esa persona
es un ladrón espiritual, porque con su predicación están haciendo que otras personas que los obedecen a ellos en ese evangelio torcido terminen en el infierno junto con ellos. Ese es un ladrón espiritual. Otro ladrón son aquellos que quebrantan el día de reposo y le roban al Señor su día. Esos también son ladrones espirituales. Hermanos, miren, en cuanto al cuarto mandamiento, yo entiendo de que ahora existe mucho debate, ¿no? Pero esos debates son ahora que estamos viviendo quizás en el tiempo de la modernidad. Antes, hermanos, bautistas y presbiterianos, estábamos completamente de acuerdo que el día de reposo era el día, todo el día, 24 horas dedicados para el Señor. La modernidad, con la introducción del cristiano carnal y tantas doctrinas liberales, hizo que la iglesia se dividiese en un primer momento entre liberales y fundamentalistas. Ya sabe usted pues quiénes son los liberales, ¿no? Los liberales son los que están luchando siempre para que ningún creyente tenga la obligación de obedecer perfectamente o tratar de esforzarse para obedecer completamente la ley moral de Dios. También un ladrón espiritual son los que roban a sus propias almas la salvación. Y es tremendo, hermanos, porque cuando nosotros nos encontramos con personas que dicen, no, esa predicación es muy pesada, es muy legalista, mejor me voy a ir a otra iglesia. Entonces me voy a una iglesia donde todos podemos irnos a la playa el fin de semana, todos, no sé, podemos irnos a la piscina, podemos, en el día del Señor, podemos ir al restaurante. Entonces, hermanos, esas personas que escogen abandonar los mandamientos de Dios por una predicación, ¿no? Como dice la Escritura, que en los postreros días habrán hombres que tienen picazón de oído, ¿no? Y buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos son ladrones espirituales de sus propias almas, ¿no? De sus propias almas. Ladrones espirituales también son los padres que no corrigen a sus hijos. Aquellos que conocen el mandamiento, que saben qué es lo que ellos tienen que hacer y no los obligan a obedecer. Esos son ladrones espirituales de sus hijos. Porque desde la edad más temprana, los hijos deberían ser instruidos en el temor del Señor y deben obedecer mientras viven bajo el techo de los padres. Esa es la regla de todo cristiano. Mientras mi hijo, si no es convertido, vive bajo mi techo, él debe vivir bajo mis reglas, bajo las reglas de la vida. Y si no le gusta, ahí está la puerta, que trabaje y pague su cuarto. Pero mientras él está viviendo bajo mi techo, él vive bajo la autoridad de la Escritura. Entonces esos son ladrones espirituales y hay que tener mucho cuidado. No solamente se roba pues aquello que es material o intelectual, ¿no? Escuchemos esta cita del pastor Charles Spurgeon sobre trabajar en el día del Señor, trabajar en el día domingo. Y esto lo publiqué y creo que le compartí a ustedes. El dinero ganado en el día de reposo es una pérdida, me atrevo a decir. Mire, el dinero ganado en el día de reposo es una pérdida. Ninguna bendición puede venir con lo que nos llega sobre la espalda del diablo, por nuestra desobediencia deliberada a la ley de Dios. La pérdida de la salud por la negligencia del descanso y la pérdida del alma por el descuido de escuchar el Evangelio pronto convierten toda ganancia aparentemente en pérdida real. En pérdida real. Eso lo dijo el pastor Charles Spurgeon. Entonces él también creía pues de la manera como es que creemos nosotros. Yo a veces veo con mucha tristeza que hay bautistas que los citan a Spurgeon, pero también no les gusta cuando Spurgeon habla acerca, por ejemplo, del calvinismo o habla acerca de la obediencia y la santidad, ¿no? Ellos adoran a un hombre pues en su imaginación, porque no es el Spurgeon verdadero. Antes de conocer al Señor, nosotros fuimos instruidos, hermanos,
con palabras como no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Quién no ha escuchado eso? Yo creo que todos los que estamos aquí se nos ha dicho de esa manera por nuestros padres, se nos ha dicho igual por nuestros abuelos, pero esta frase es una que se encuentra en las Sagradas Escrituras. En Lucas 6:31 la Escritura dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Y esto, así como a nosotros no nos gusta que nos roben nada, ni el tiempo ni nada, así también nosotros debemos hacer con los demás, no debemos robarles. El Señor nos pone a cada uno como la medida en que deben ser tratadas las demás personas con este versículo. A nosotros no nos gusta que nos roben, entonces no debemos robar a los demás. Pero ¿qué hay de aquellos que se llaman cristianos y le roban al Señor en su día? Yo me ponía a pensar en esto, hermanos. Yo pensaba, claro, si le robo al prójimo, puedo caer en la cárcel. Pero si le robo al Señor, ¿hay alguna ley que diga el que trabaje en día de reposo? Aunque yo, hermanos, he escuchado una noticia ayer en la noche que precisamente había un señor en la agencia de correos en los Estados Unidos de América, que él dijo: yo no quiero trabajar en el día domingo. Y la oficina de correos quería obligarlo a que él trabaje el día domingo, y ahora ese caso está en la corte. Un cristiano, hermanos, que no quiere trabajar en el día domingo, ¿no? Enjuiciando a su empresa, una empresa del gobierno, creo que es allá, ¿no? O no sé si será privado. Claro, ¿no? O sea, si le robo al prójimo, puedo caer en la cárcel. Pero ¿y si le robo al Señor? Si le robo al Señor, no pasa nada. ¿No es cierto? Ese es el pensamiento que tiene un hombre que tiene en poco a Dios. O quizás debemos decir que el pensamiento de un incrédulo que no tiene ningún amor por el Dios de la Biblia. Cuando el ladrón le roba a su prójimo, no tiene ningún reparo en el dolor que ocasiona en el corazón de sus víctimas. Cuando usted ve ahí a un ladrón que está tratando, como le ocurrió a mi suegra, que le jalaron su cartera y mi suegra no quería soltar, no quería que se la roben, y el ladrón la arrastró por el piso como 30 metros a una mujer que tiene como 70 años. Al ladrón no le importó el sufrimiento de una anciana, no le importó el dolor que le ocasionaba en su cuerpo. Al ladrón no le importa nada porque él solamente piensa de una manera egoísta en él. Pero ¿qué pasa cuando se le roba al Señor su día? ¿Acaso no le duele a Dios que se quebrante el mandamiento? ¿Acaso cuando quebrantamos el cuarto mandamiento no estamos haciendo que el corazón de Dios se aflija? La diferencia está en que es más fácil para las personas evitarle el sufrimiento a quienes ellos ven, pero no a Dios, a quienes no pueden ver. Sin embargo, la Escritura dice, hablando del Señor Jesucristo en 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. Entonces, cuando una persona ama al invisible, procura no quebrarle con dolor su corazón. Procura guardar el día de reposo. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso es que yo me atrevo a decir de que una persona, ¿no? que tiene en poco el cuarto mandamiento debe examinarse, porque tiene que ver la Escritura a la luz del robo a Dios. Y si no le duele robarle a Dios, es porque no debe ser cristiano. No debe ser cristiano. No debe ser. Bien, al inicio habíamos citado, hermanos, al puritano Thomas Watson, que nos enseñaba que la codicia es la causa interna para robar. Entonces podemos decir que la codicia es un robo indirecto. Así como uno no debe mirar a una mujer para desearla en su corazón porque ya pecó contra ella, el hombre que codicia ya prácticamente le ha robado a la persona, aunque en los hechos no haya llevado a cabo eso. Pablo llama a la avaricia la raíz de todos los males. La codicia desagrada mucho a Dios. ¿Por qué? Porque es una incitación para robar. Por ello Dios ha prometido que no habrá ningún codicioso
en el reino de los cielos, menos habrá un ladrón. Un ejemplo lo encontramos en la persona de Judas Iscariote y otros que son también de la misma clase. Yo quisiera, hermanos, hacer una cita que escribí en mi libro, porque yo quisiera también, hermanos, que podamos tener una aplicación bíblica a los hechos en los que nos estamos viviendo en esta era posmoderna nosotros. Yo escribí en la página 75 de mi libro, La fusión del nuevo calvinismo con el marxismo cultural, la siguiente cita. Comienzo la cita. El anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon, en su libro ¿Qué es la propiedad? ¿Qué es la propiedad? Del año 1840, dice que la propiedad es un robo. O sea, que uno tenga propiedad privada es robo. Los creyentes no coincidimos con esa afirmación porque la Biblia no la apoya, pero de sus palabras podemos deducir lo que es justo y lo que es injusto para él y otros, como el fin de la cita. Hermanos, esta afirmación de este hombre que es citado en estos días, es falsa. Es falsa, ¿por qué? Porque la Biblia protege la propiedad privada. Por lo tanto, la Biblia se opone a los regímenes económicos socialistas y comunistas. Usted tiene que aprender, hermano, ¿sabe qué? A llevar los 10 mandamientos y pensar, así como yo al principio hablé, cómo es que cada mandamiento protegía la vida, protegía la familia, protegía el matrimonio, protegía la verdad, protegía el corazón. Eso que quiere destruir el mundo, eso es lo que quiere destruir el mundo. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia y aplicarla a la sociedad en que estamos viviendo. Este mandamiento, no robarás, es una oposición directa a todos esos regímenes socialistas y comunistas. Por lo tanto, no puede existir de ninguna manera ningún creyente que defienda el gobierno, por ejemplo, de Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo tenía un régimen marxista, leninista, maoísta, mariateguista, que incita al robo de la propiedad privada. Y cuando un creyente está allí, vive practicando el pecado de codicia, primero en su corazón, y una vez que son confiscadas la propiedad privada, se convierte en cómplice del robo con su voto en las urnas. Hermanos, la Biblia no promueve la igualdad. Yo quisiera que eso también entendamos nosotros. La Biblia no promueve la igualdad que estos grupos políticos pretenden establecer en las naciones en nuestros días, como el socialismo del siglo XXI. En todo caso, ellos promueven una igualdad hacia abajo. Ya, entienda, una igualdad hacia abajo. Todos los habitantes de las naciones donde ellos gobiernan son pobres y extremadamente pobres, y solamente aquellos gobernantes son los ricos en sus países. Ellos dicen sí, la igualdad para todos, pero en pobreza y en extrema pobreza. Por eso es que nosotros hemos sido uno de los países que ha experimentado la inmigración a nuestro país de personas que han vivido en Venezuela. ¿Por qué? Porque el socialismo solamente trae pobreza. El socialismo es robo a la propiedad privada. La Biblia en ninguna de sus páginas afirma que todos deben tener la misma cantidad y calidad de bienes muebles o inmuebles. Aquí en el Perú, en la Biblia no se nos dicen todos tienen que vivir en un departamento de 75 metros cuadrados. En la Biblia no dice todos los ingenieros deben de ganar 1000 soles. En la Biblia no se enseña absolutamente nada de eso. ¿Qué significa? De que la Biblia, de alguna manera indirecta, promueve la libre competencia. Cada uno, de acuerdo a cómo ha sido prosperado, puede comprarse el auto que quiere, la casa que quiere, el departamento que quiere. La Biblia no habla de igualdad de cosas, ni de bienes muebles o inmuebles, ¿no? En consecuencia, pues los cristianos no deben apoyar ningún movimiento político que sea seguidor de Marx, Lenin, Mao, Stalin, esas cosas. Eso, hermanos, que yo les estoy diciendo es la aplicación de este mandamiento. Dios le ha dado al hombre libertad. Ese es un derecho inalienable del hombre, que no te lo puede quitar el gobierno. El gobierno no es Dios.
Dios te ha dado la libertad, Dios te ha dado la protección de la propiedad privada. Y el gobierno, cuando te lo quita, está atentando contra Dios. Solamente un gobierno socialista, ¿no? Dios ha dado la libertad para competir. Cada uno compite de acuerdo a las posibilidades y al deseo también de competir. Dios también ha dado la libertad para prosperar. Tú debes prosperar. Mire, yo voy a leer acá unos proverbios. Proverbio 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Si hay gente pobre, hermanos, en la mayoría de los casos, y se lo voy a decir, es porque las personas, por ejemplo, de construcción civil, ellos son personas que ganan un jornal y se le paga cada fin de semana a los de construcción civil. ¿A dónde van primero ellos cuando reciben su paga? Van a Plaza B a comprar carne, leche para sus hijos. ¿A dónde van? A la cantina. Ahí es donde van a dejar ellos el dinero. Entonces, si ellos son pobres, no es porque no han ganado dinero, es porque ellos lo han derrochado. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. No quieren trabajar. Aquí, hermanos, no se culpa nunca al sistema. Nunca. Aquí, hermanos, cuando un hombre tiene su carga familiar, si es que no provee lo suyo, para los suyos es peor que un incrédulo. O no, pero yo soy médico. Yo voy a esperar a que me contraten como médico. Y mi familia también, o sea, y mientras yo espero, pues, a ver, voy a pedirle a mi hermano que me ayude, le voy a pedir a mi primo, le voy a pedir a la iglesia. No, hermanos, el que no quiere trabajar no será prosperado. Y no es tiempo, nosotros creemos en que en la iglesia del Señor alguien diga, yo soy médico y voy a tener que esperar. No, hermanos, vaya, búsquese un taxi. Alquílese un taxi, vaya y haga taxi, si puede, ¿no? 12 horitas, paga su alquiler del carro y lleva plata para los suyos. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Sin embargo, hermanos, yo debo decir también que el Señor es quien da a cada uno su parte. A uno le da mucho y a otro le da poco. A vos le dio riquezas, y Noemí se alegró de tener una nuera a quien se le permitió espigar en los campos de Booz. El Señor le da al rey un cetro y al otro le da una pala. Los ricos y los pobres se juntan, el Señor es el hacedor de todos ellos. Yo me recordaba, hermanos, aquí que decía en 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Pero evidentemente está nuestra responsabilidad de trabajar. Dios nos va a prosperar en la medida que nosotros trabajemos. Incluso, hermanos, cuando el Señor, yo quisiera que prestemos atención a esto, incluso cuando el Señor da riqueza al impío, así será hasta que el Señor lo empobrezca. Nosotros no estamos para decir, ¿por qué le ha dado al impío tanta riqueza? Yo escucho, hermanos, algunos profesantes falsos que se quejan de los dueños de Avícola San Fernando. ¿Por qué el Señor los enriquece tanto? Bueno, yo he trabajado ahí. Ellos comenzaron vendiendo pollo en el mercado. Y si ellos tienen dinero es porque trabajaron duro los 4 hermanos. Así que tú quieres ser un Ikeda también, como es la familia Ikeda, trabaja desde ahí, anda, vende tu pollo ahí en el mercado. Y después de unos años, si trabajas con fuerza tú y tu familia, pues tendrán los edificios que ellos tienen. El mandamiento que nosotros tenemos prohíbe que alguno ponga las manos sobre los bienes de otros. Hermanos, para terminar, yo quisiera que por favor abramos la escritura en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. A ver, ¿cuál es el título que tiene allí arribita el encabezado? Las palabras de Agur. Yo quisiera que leamos la oración de Agur.
Entonces en Proverbios 30 voy a leer versículos del 7 al 9. Y dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Querida iglesia, si alguno de ustedes está atravesando por una situación difícil, yo creo que todos hemos atravesado o estamos atravesando, antes de robarle al Señor su día o robarle algo al prójimo, ore como lo hizo Agur. Ore así, recordando lo que nos promete Dios en su palabra. En el Salmo 37, 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y en mis 20 años de creyente yo tampoco lo he visto. Nunca he visto a un justo que pase por hambre. Hermanos, debemos pues cuidar nuestros corazones de la codicia, la cual es la raíz de todo mal, como vemos en la vida de Acán, Giezi, Judas Iscariote, Ananías, Zafira y muchos otros más que están en las Escrituras. Y dejemos que estos ejemplos nos sirvan a nosotros como una advertencia. Vamos a orar.